Ha llegado a Zona Criminal, un espacio dedicado a la criminología y las ciencias forenses. Hasta ahora, en los programas anteriores, hemos visto de manera introductoria, más o menos extensa, sobre todo en los podcasts dedicados a la criminología, el aspecto más contextual. Hemos recorrido ciertos pasajes de su historia, algunos de sus autores más relevantes, hemos profundizado en conceptos importantes y nos hemos adentrado en categorizaciones de clases, escuelas y direcciones. En el tercer episodio destacamos la importancia en todo tipo de conocimiento de la parte teórica, e intentando predicar con el ejemplo, los programas anteriores fueron a ella dedicados, y de manera muy consciente y desarrollada, porque seguimos pensando y afirmando que la práctica debe ser precedida de una amplísima teoría, sea cual sea la ciencia aplicada. Y hoy puede que sea algo diferente, un pequeño o ligero cambio de rumbo, porque la práctica también estamos seguros que interesa a nuestros oyentes, le interesa a usted. Y aunque obviamente todo formato, incluyendo el podcast, tiene sus limitaciones, vamos a intentar ser lo más pragmáticos posibles en el programa de hoy. Queremos hablar y exponer desde un punto de vista teórico y objetivo, por supuesto, pero también práctico y ameno, las especialidades de la criminología. Este programa está sobre todo pensado para aquellos que puedan tener dudas sobre en qué campos puede intervenir la criminología, o mejor dicho, en qué campos puede intervenir como criminólogo. En ocasiones, incluso finalizando los estudios, no se tiene muy claro, y lo único que deseamos es poner nuestro grano de arena en la respuesta a esta pregunta tan normal y generalizada, pero también tan importante en la vida de un criminólogo. Bienvenido a Zona Criminal. Las especialidades de cualquier disciplina no son más que los ámbitos específicos, de teoría y práctica, en los que una ciencia completa, global, holística, aplica conocimientos determinados. En Román Paladino, es la aplicación en un área concreta de unos conocimientos concretos. En muchas ocasiones, sobre todo en ciencias sociales, aunque no en exclusiva, se cree que el conocimiento general es lo existente y único en la ciencia, es decir, que no existe la especialización del conocimiento. Pero esto obviamente no es así. La física, la matemática, la medicina, que tal vez sea en la que más claro podamos verlo, ya que todos sabemos que dentro de ella existen las especialidades, pero también la sociología, la antropología, la historia y por supuesto la criminología las tienen. ¿Se imagina un graduado en historia que deba saber todo el conocimiento objeto de estudio de manera universal, cada pasaje, cada momento, etc.? Obviamente no. Tendrá un conocimiento general para él, ya que para los legos será entendido como profundo, y tendrá un conocimiento mucho más específico sobre su área o sus áreas, por ejemplo, en historia romana, egipcia, arqueología, etc. Como hemos dicho, el conocimiento general de una ciencia puede ser específico para el sujeto que no tenga conocimiento y, por supuesto, no es obligatoria la especialización en un área a nivel formativo, pero siendo sinceros, sí recomendable, sobre todo a nivel laboral, puesto que, como dijimos en anteriores programas, actualmente, nos guste o no, la especialización del conocimiento es fundamental en casi todas las ciencias y disciplinas. La estructura del programa la vamos a categorizar en dos grandes bloques que iremos desarrollando. Además, en cada especialidad, recomendaremos un libro para que los interesados puedan profundizar en su conocimiento. Obviamente, lo que pretendemos hoy es simplemente aportar información que pueda reducir o clarificar algunas dudas, que pueda orientar e incluso descubrir algunas de esas especialidades. Tal vez, sobre todo en la especificación, en el desarrollo de los dos grandes bloques, nos dejemos alguna,
ya que nuestra intención es exponer las más generales para, en un futuro, y si a ustedes, nuestros oyentes, les interesa, profundizar en ellas y ya, siendo tal vez incluso utópicos, poder traer al programa expertos en cada materia y conocer de primera mano a través de alguna entrevista su día a día. Entrando ya en materia, los dos grandes bloques que pueden darse son, por un lado, la especialidad de la criminología dentro de otras ciencias y por otro, las especialidades propias. Como hemos desarrollado y explicado ya anteriormente, la criminología es una ciencia multi e interdisciplinar. Sobre todo en el primer bloque, se entiende, dada su multidisciplinariedad, no es raro que las demás disciplinas de las que extrae conocimiento puedan haber desarrollado una especialidad propia que utilice la criminología como base, más que como conocimiento auxiliar. Este proceso es muy normal. Lo encontramos, por ejemplo, en otras especialidades como la psicología social, que aúna psicología y sociología, sobre todo en cuanto a la metodología, o la matemática computacional, por poner dos ejemplos relevantes. En este primer gran bloque, en donde la criminología forma parte de otras ciencias, encontramos como las más representativas y reconocibles la psicología criminal, la sociología de la desviación y la antropología criminal. La psicología criminal es tal vez una de las más conocidas. No requiere una explicación muy profunda. Todos podemos comprender cuál es su dedicación. Si incluso quisiéramos dar un paso más allá, podríamos decir que la evolución natural de la psicología criminal ha sido una especialidad llamada criminología clínica. Esta requeriría de un amplio conocimiento tanto en psicología clínica como en criminología. La criminología clínica se encarga no solo del diagnóstico, sino del propio proceso terapéutico, cuando fuese posible, aplicando estudio de caso y tratamiento individual, acompañamiento, etc., centrado normalmente en el victimario. Hacemos un pequeño apunte ya que se habrá dado cuenta que refiriéndonos al proceso terapéutico hemos utilizado la expresión cuando fuese posible, que no explicaremos hoy, pero sí en futuros programas, cuando hablemos de la psicopatía. A pesar de que ahora podemos identificar la criminología clínica con la psicología criminal, muchos autores fechan su creación con la escuela positivista, en donde el diagnóstico venía no solo de la psicología, sino de la antropología y la sociología. Bueno, y de algunas pseudociencias como la ya vista frenología. Recuerden, Lombroso y Ferri principalmente, sin olvidar, por supuesto, a Garófalo. Pero según se avanzaba en la concreción del conocimiento, el diagnóstico quedó encuadrado en conocimientos específicos dependiendo de la tipología, en la psicología, neurología y psiquiatría, y fueron estas las que crearon un conocimiento específico de la criminología. En cuanto a un buen libro para profundizar en el tema, recomendamos la obra titulada Psicología Criminal de 1979, escrita por doña Gilda Marchiori. En segundo lugar, dentro de este gran bloque, tenemos la sociología criminal. Aunque tal vez esta disciplina es menos conocida, sobre todo para aquellos que se hayan acercado a la criminología desde la parte más práctica o incluso desde las ciencias forenses, debido a que no suele ser utilizada en la investigación judicial, policial, es decir, de manera directa en el delito, es tremendamente importante tanto histórica como conceptualmente. No vamos a entrar en su desarrollo, que hemos recorrido largamente con Ferri como su mayor valedor y creador del término, pero debemos entender la importancia que tiene la sociología dentro de la criminología en su especialidad cuando aplica su conocimiento, que no olvidemos es capaz de cuantificar aspectos cualitativos en el estudio de un grupo de interés para la criminología. Puede ser el grupo de victimarios o víctimas de manera general, una tipología concreta, etc. Sin duda, la sociología aporta a la criminología métodos y la criminología aporta a la sociología objetivos de análisis. Ambos se nutren de manera clara y son tremendamente importantes, sobre todo para el avance de la ciencia criminológica a nivel social, estudiando e implantando conocimientos dentro de la sociedad
con el fin de la prevención, por ejemplo en el estudio de la delincuencia y el control social. Aquí es obvio que podríamos recomendar, dentro de la sociología de la desviación, la obra de Ferri que creó la especialidad, pero esta ya ha sido citada, muy citada en anteriores programas, así que recomendaremos la obra titulada Temas de Sociología Criminal, Sociedad, Delito, Víctima y Control Social, de don Julio Bordas, don José Carlos Baeza y doña María del Carmen Alba. Dentro de la sociología, aunque no ligada de manera directa con la criminología, encontramos la especialidad de la sociología del derecho, que de manera indirecta puede influir en la criminología o en especialidades de esta. Simplemente lo mencionamos aquí debido a que suele ser una asignatura impartida en las facultades, pero no haremos más alusión que citar para los interesados la obra de don Gregorio Robles titulada Sociología del Derecho. En tercer lugar, tendríamos la antropología criminal. Aquí debemos hacer una matización importante. La antropología es una ciencia holística. Estudia al ser humano desde todos los puntos de vista, dividiéndose en tres grandes que podríamos y que ampliamos a 4 especialidades: la antropología biológica, la social y la lingüística. Incluso la arqueología es considerada una especialidad más. Cuando hablamos de antropología criminal, la solemos identificar con la antropología forense, que a su vez es una subespecialidad de la antropología biológica. Pero aquí no la identificamos con ella, ya que la antropología forense, más que a la criminología, pertenece de manera directa a las ciencias forenses. Cuando hablamos de la criminología dentro de la antropología y no al revés, dejando fuera el área forense, estamos hablando de un conocimiento especializado dentro de la antropología social. Esta, de manera general, analiza el comportamiento cultural, la creación y establecimiento de normas de convivencia, límites, etc., de una manera general y etnográfica. Y la antropología criminal sería la parte que, por un lado centrada en el victimario, estudiaría la ruptura de esas normas, por otro centrada en la víctima, cómo vive la ruptura y acción directa contra ella, y por último, centrada a nivel social, cómo reacciona a los 2 puntos anteriores el resto. La antropología tiene la posibilidad de extraer conocimiento directo. Métodos como la observación participante, es decir, la interacción con el objeto de estudio, proviene de esta ciencia. Podemos pensar que no es un paso de gigante, es decir, es simplemente charlar, hablar, interrogar, entrevistar al victimario o a la víctima, etc. Pero como ya dijimos, la metodología que debemos aplicar es siempre la científica, por lo que ni la observación ni la participación son conceptos que se aplican tal cual lo podemos comprender de manera normal o no científica. La metodología de observación en general, y de observación participante en especial, tenía problemas de aplicación empírica, sesgos y errores como el de reactividad, es decir, que el sujeto observado reacciona frente al observador de manera directa cuando no está, obviamente influido por él, o la subjetividad en la notación de la conducta observada, siendo estos los 2 ejemplos más claros, que han sido analizados para poder superarlos, o al menos minimizarlos, mejor dicho, cuantificarlos y poder reducirlos hasta hacer de la observación una metodología objetiva, lo cual, ahora sí, y como hemos visto en programas anteriores, fue un paso crucial para el empirismo en las ciencias sociales, en todas. Aquí recomendamos el libro de don Carles Feixa, titulado Antropología Criminal, Delincuentes y Marginados, en el que realiza un estudio antropológico que pasa por el análisis de la disciplina. Es un trabajo que ofrece la visión desde todos los puntos de vista y especialidades antropológicas. Estas serían las ciencias en las cuales la criminología aporta conocimiento
para lo que podríamos llamar una especialidad dentro de otra ciencia. Pueden existir, y de hecho lo hacen, otras ciencias en las cuales la criminología puede aportar conocimientos de mucho valor, por ejemplo la medicina en su especialidad legal, o la economía para el estudio de conductas delincuenciales. Pero serán conocimientos que sin duda aportarán un plus a los especialistas de estas ramas dedicados al estudio criminal en sus especialidades, pero no tienen una relación tan directa como dadores de conocimiento multidisciplinar, como son la psicología, la sociología y la antropología. Pasemos ahora a analizar aquellas especialidades puramente criminológicas. Aquí, de manera estructural, encontramos la política criminal, la criminología ambiental, la criminología penitenciaria y la victimología. En cuanto a la política criminal como especialidad de la criminología, aunque es otra de las asignaturas que todo estudiante ha cursado, digamos que en la vida real no tiene por ahora mucha cabida, o mejor dicho, tiene muchísima cabida, pero no se tiene muy en cuenta. Aquí las acciones van dirigidas a estudiar la creación de políticas que intenten conseguir de manera eficaz y eficiente los objetivos de la criminología. Es tremendamente extenso y en muchas ocasiones podemos pensar que ambiguo, que no está muy definido cuál es el marco de actuación de la política criminal. Pues bien, por si alguien pudiera interesarse, ahondemos, aunque sea mínimamente, en las variables que podría componer el constructo de política criminal. La política criminal actualmente puede y debe dividirse, actualmente y siempre, aunque la mayoría de las veces ha sido una quimera, en dos nichos de acción: la seguridad pública y la seguridad privada. En muchas ocasiones olvidamos la importancia del sector privado en las políticas criminales o anticriminales, cuando su importancia es tremendamente relevante en la prevención del delito. Dentro de la seguridad pública, los estudios policiales y el análisis delincuencial para la toma de decisiones son los mayores ámbitos de actuación. Véase aquí el amplio abanico que abarcan ambos ítems. Los estudios policiales hacen referencia desde la mejora de los cuerpos y fuerzas de seguridad como tal, pasando por la estructuración y protocolos más inmediatos, y los análisis delincuenciales, desde el estudio holístico al pormenorizado por barrios, calles o tipologías delincuenciales. Y en cuanto a la seguridad privada, pondremos el ejemplo de España por ser el más conocido por nosotros. Aquí entran desde los vigilantes de seguridad hasta los detectives privados, pasando por los escoltas y vigilantes de explosivos y por supuesto las empresas a ello dedicadas. Es obvio que la maximización de la eficacia de actuación por sí sola, que ya es muy alta, y la colaboración entre ambas es el gran objetivo que podría darse. Además, por supuesto, del análisis de las competencias, actuaciones, etc. Como vemos, todas estas acciones en donde el criminólogo y la criminología tienen mucho que decir, son unitarias en cuanto a su finalidad, y es que todas van dirigidas a la prevención de la delincuencia y por supuesto a la mejora de la sociedad, es obvio. El por qué no hay criminólogos en la elaboración de políticas criminales, o mejor dicho, no como debieran, eso ya es otro cantar. En este apartado recomendamos la lectura de la obra titulada Política Criminal, de doña Laura Zúñiga Rodríguez, que introduce al lector relacionando y explicando la unión entre política criminal y criminología. Antes de pasar a la siguiente especialidad, sí nos gustaría hacer aquí un apunte sobre cierto concepto que puede, o que en algunos ámbitos, se considera una especialización por sí sola, o al menos como un encuadre específico dentro de la política criminal. Es decir, sería una variable de composición como las políticas de seguridad públicas y privadas, que sería la llamada penología. Franz von Liszt, nacido en 1851 y fallecido en 1912, jurista y político alemán, definió la política criminal como, abrimos comillas, la disciplina que se ocupa de las formas o medios a poner en práctica por el Estado
para una eficaz lucha contra el delito y a cuyo efecto se auxilia de los aportes de la criminología y de la penología. Este último concepto era entendido como el estudio dentro del derecho penal, sobre todo centrado en la aplicación de las penas y los sistemas de ésta. Actualmente, es entendida más como una especialidad del derecho penal que de la política criminal específica o la criminología en general. Esto cuando se tiene en cuenta como conocimiento específico. Pero son muchos los que ponen en duda su conceptualización como conocimiento específico, puesto que el derecho penal como marco es analizado por la criminología en cuanto a los sistemas punitivos y no solo su estudio, sino su análisis comparativo. En segundo lugar, como especialidad, tenemos la criminología ambiental. Esta especialidad es tremendamente interesante por el aporte que puede otorgar, tanto a nivel social como individual. La mayoría de las veces, cuando hablamos sobre criminología ambiental, se identifica con las ciudades, la arquitectura, la creación de zonas seguras tras el estudio de los conocidos puntos negros, básicamente como la aplicación de la prevención del delito a través del diseño ambiental, el conocido por sus siglas en inglés como CPT-ED. Pero esta va mucho más allá. El estudio, por ejemplo, de las condiciones ambientales y los delitos, si el clima puede influir en las tendencias delictivas, por ejemplo, la prevención situacional a nivel empresarial, o en los últimos años también los expertos en criminología ambiental se han centrado en el estudio de delitos medioambientales y cómo evitarlos, son simplemente unos pequeños aportes u objetivos de esta especialidad. Dentro de ella recomendamos la obra titulada Criminología ambiental, ecología del delito y de la seguridad, de doña Laura Voz Mediano y don César San Juan Guillén. En tercer lugar, se presenta la criminología penitenciaria. En este caso, la importancia del criminólogo en el sistema penitenciario resulta desde la lógica más primaria fundamental. La resocialización y reeducación como finalidad de las penas es solo uno de los aspectos en los que la criminología tiene mucho que decir. El estudio y análisis de los presos, su socialización en prisión, el seguimiento y estudio del contexto fuera, para la mejora tanto del sistema estructural como el individual, son algunos de los aspectos donde la criminología sería, o más específicamente, es vital. En esta especialidad, recomendamos la obra titulada Criminología en el ámbito penitenciario, de don Héctor Cristóbal Luengo. Y por último, la victimología. Aquí es obvio cuál es el objetivo general, el estudio de la víctima en todo el ancho y largo del concepto. La relación entre víctima y sociedad, la victimización de los sujetos, la autopercepción de la víctima en relación a la tipología del delito, son solo algunos de los objetivos de esta disciplina. La victimología puede ser una fuente de conflicto intelectual, bien entendido, por supuesto, ya que existe una corriente académica que la sitúa fuera de la criminología como conocimiento o ciencia propia. Si esto pudiese ser así, es obvio que estaría totalmente interrelacionada con la criminología, ya que la víctima únicamente se entiende en contraposición directa con el victimario, la sociedad y su repercusión, etc. Por lo que en este caso la tomaremos como una especialidad central de la criminología, porque la víctima y su estudio es base en la ciencia criminológica. En este caso, recomendamos la obra titulada Introducción a la victimología, de doña Carolina Villacampa Estiarte. Y hasta aquí el desglose de las especialidades, tanto vinculadas como propias. En esta conclusión debemos decir que son todas las que están, pero no están todas las que son. Seguramente, como ávido oyente, haya echado de menos mención a la archiconocida perfilación criminal. Tampoco hemos mencionado el concepto ya muy masticado en este podcast de la criminología aplicada.
pero debemos y vamos a explicar someramente el porqué. Si se da cuenta, con un mero repaso observará que las especialidades, de cualquier índole, estudian por separado los aspectos biopsicosociales, y la criminología como conocimiento general es esa interdisciplinaridad, y el conocimiento específico su aplicación teórico-práctica. La criminología aplicada no es un concepto específico, es la pragmática de métodos y técnicas de análisis del objeto de estudio. La estadística, la observación científica, el análisis correlacional, etc., son técnicas metodológicas que forman parte de la criminología aplicada y que son transversales a todas estas especialidades. Y en cuanto a la perfilación criminal, estamos acostumbrados a relacionarla de manera televisiva, con sujetos todopoderosos, con conocimientos prácticamente ilimitados. Pero la perfilación es la interdisciplinaridad de conocimientos concretos, no generales, o lo que es lo mismo, la interdisciplinariedad de conocimientos específicos aplicados al estudio de victimario y víctima. Es lo que podríamos llamar una consecuencia de la aplicación del conocimiento específico, ya que para realizar una perfilación se necesita la aplicación de conocimientos en psicología criminal, victimología, criminología ambiental, y todo ello aplicando técnicas de análisis tanto cualitativas como cuantitativas. Podríamos considerarla una especialidad de especialidades. La especificación, eficacia y eficiencia del conocimiento que da como resultado una perfilación criminal sería una consecuencia de la aplicación del conocimiento específico. Esto lo desarrollaremos seguramente en el futuro en un programa dedicado en exclusiva a la perfilación criminal, derribando mitos y aportando conocimiento extraído de la práctica real. Básicamente, la perfilación criminal requiere de conocimientos específicos variados, normalmente además de varios profesionales, a casos individuales. Es la consecuencia última de la aplicación del conocimiento criminológico. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que la temática haya sido de su agrado, y como siempre la definición tiene la bibliografía mencionada por si fuera de su interés. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.